Visto lo visto, aquí tenemos, aparte de nuestro panel el día de hoy, en ángulo voy a saludar y a darle la bienvenida a Jaime Castillo. Él es analista político, abogado y magíster en ciencia política, docente universitario también. Gracias por estar con nosotros, señor del Castillo. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias. Un placer contactarme contigo y con tu respetable audiencia. A tu disposición, Ruth. Gracias, Jaime. El gusto es nuestro y nos acompaña también a esta hora Luis Giacoma. Él es abogado constitucionalista en el Perú. Gracias por estar con nosotros, abogado Giacoma. Gracias, a tu disposición. La pregunta que teníamos aquí en ángulo, @NTN24 y @Ruth del Salto, también en Twitter. Castillo quiere poner a la mayoría a hablar de castración química a violadores, un tema, como lo repito, importante que hay que atender, pero hay quienes dicen que es una cortina de humo para otros problemas que lo rodean. ¿Usted qué opina? Sus opiniones son muy importantes y voy a empezar justamente con el señor del Castillo. Jaime, ¿cuál es su opinión? ¿Es importante o es una cortina de humo, como dicen muchas personas o parte de la oposición en el Perú, con respecto a este tema? Adelante, por favor. Bueno, la oposición siempre se va a oponer a todo lo que proponga el presidente Castillo. Eso lo hemos verificado aquí en la tierra de los incas desde la hora cero en que inició el gobierno de Castillo. Y la medida sobre ese punto específico no es ninguna cortina de humo, es toda una necesidad. El año 2018 ya se había aprobado la castración química, en mayo del 2018. Y luego, en agosto del 2018, la Comisión Permanente, con opinión de los congresistas Marisa Glave, el líder de un partido político, Marco Arana, y Lourdes Alcorta, de la derecha, decidieron archivar y que no proceda esto de la castración química, ¿no? Ahora, la propuesta de castración química cuesta 2 millones de soles, o sea, son 2 pelos del gato. Y esta medicación es por 6 meses. Lo importante aquí, Ruth, es el control que hay que hacer de estos depravados. El Estado tiene que controlarlos. Yo lo que veo aquí es una política inteligente de controlar dónde están los depravados, porque tienen que presentarse cada 6 meses. Y cada 6 meses hay que saber qué están haciendo, si están trabajando o no, y aplicarle la dosis, que es una dosis sencilla y elemental aprobada por los médicos. De tal manera que no hay ninguna cortina de humo, sino una política de Estado que no es muy costosa y que va a servir para controlar sobre este tema y sobre todo que la población peruana exige medidas. Ya pues, ya las está tomando el presidente, Ruth. Ahora, si bien es cierto, Jaime, usted lo ha dicho con sus argumentos, es una medida necesaria, ha habido un hecho repudiable, un último hecho repudiable con una niña de apenas 3 años. Voy a darle la palabra al abogado Giacoma. Sin embargo, hay toda una estructura que hay que seguir para poner en práctica esta propuesta que hace el gobierno sobre la castración química. Quizás ahí nos puedes orientar un poquito, Luis. Esta propuesta que dice, pues tu antecesor, Jaime, decía cuesta 2 millones de soles, 2 pelos del gato. Adelante, por favor. Mira, más allá del gasto, que efectivamente bordea los 2 millones de soles, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, una medida como la que se propone colisiona con el Pacto de San José, porque una persona, una vez cumplida su pena, debe necesariamente quedar totalmente libre del aparato judicial. Eso en principio. En segundo lugar, países como Polonia, Corea del Sur, algunos estados de Estados Unidos, Rusia, que aplican la castración química, no han registrado descenso en sus ataques de violación, con lo cual está en seria duda la efectividad. Pero lo más importante a nivel psicológico, es una medida que elimina el líbido sexual, cierto, pero que una persona patológica, como es un violador, porque no es una persona sana, pues reconduce esa patología hacia otros campos, y eso sí está comprobado. Por tanto, si lo que pretende el gobierno es
alejar completamente a estas personas de la sociedad, más sensato sería la cadena perpetua, que es una medida completamente lícita y constitucional, ¿no? En mi opinión... Vamos a ahondar en esto, Luis. Vamos a ahondar en esto en el siguiente bloque para ver cuáles son las opciones que habría en el caso de no llevar a cabo esto de la castración química. Voy a saludar en este momento a Carlos Paredes, él es analista político, docente universitario, se integra al panel de Ángulo. Brevemente, Carlos, bienvenido antes que todo y antes de irnos a la pausa comercial. Tu reflexión sobre la castración química a los violadores que ha propuesto el gabinete del presidente de Perú, que muchos dicen es una cortina de humo. Ya hemos escuchado a Jaime del Castillo diciendo que no, que es una medida completamente necesaria y que la oposición siempre se va a oponer a todo lo que proponga Pedro Castillo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Mira, en el Perú lamentablemente estos problemas de agresión sexual extrema contra los menores de edad y contra las mujeres es un tema recurrente. Hay miles, no cientos, miles de personas que hoy están recluidas en las cárceles por estos delitos. Y varios de ellos, es decir, alrededor de 1.200, tienen condenas muy severas que van entre 35, 30 años, incluso muchos de ellos a cadena perpetua. Así que yo creo que proponer esta medida de la castración química, como le llaman, no tiene caso para los que van a ser sentenciados a cadenas muy severas, porque en la cárcel obviamente los niños no van a correr peligro, ellos no están viviendo en las cárceles. Y por otro lado, tampoco se ha explicado en qué consiste el proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros, porque dice que va a ser a futuro, es decir, porque ninguna norma podría ser retroactiva. Entonces estamos pensando que su aplicación podría recién ponerse en vigencia dentro de 10 o 15 años, que son las penas mínimas para este tipo de agresiones. Hay muchas objeciones de carácter científico, de carácter legal, de carácter pragmático de la practicidad de la norma, incluso respecto a los derechos humanos. Ya hay una alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de aplicar esta norma. Carlos. Y claro, le escucho. Carlos, pero dentro de estas contraposiciones que se dan, que bien lo has explicado en el ámbito económico, en el ámbito de cuán aplicable puede ser, estamos hablando de una reforma que pudiera tardar muchos años en poder ser aplicada. Hay quienes dicen sí es una situación urgente que atender, pero hay otras que quizás se debían haber antepuesto a esto. Sin embargo, pues poner a todo el mundo a hablar sobre este tema en particular podría distraer un poco la situación de Pedro Castillo, que el mundo entero conoce. No ha sido fácil, han sido unos meses muy difíciles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo considero que esta es una iniciativa de carácter populista para empezar, y sí coincido con aquellos analistas que indican que puede ser un distractivo para la difícil coyuntura que vive el Perú. Como dices, es un gobierno errático que tiene 9 meses en el poder y no ha sabido solucionar los problemas básicos del grueso de la población peruana. Hoy mismo hay paralizaciones de todo tipo por el incremento del precio de los combustibles, de los alimentos, de la canasta básica. Hay convulsión social. Hay muchos sectores del país que se están levantando con agendas diferentes, pero coincidiendo en decirle en general a la clase política, porque también el Congreso es parte del problema, no de la solución, que den un paso al costado, ¿no? Y por eso creo que esta iniciativa no es más que un distractivo, porque el problema de fondo tiene que ver con la educación. Esto es un tema a mediano plazo. Y yo creo que en el Perú ya hay penas muy severas para estos delitos, y lo que se tiene que hacer más bien es trabajar muy intensamente con padres de familia, con los propios agresores y en general en la educación de la gente, que obviamente no nos va a tomar ni un año ni de dos, ¿no?
Sí, justamente sobre eso, Jaime, importante lo que ha dicho Carlos, la prevención, porque ya una vez llorar sobre la leche derramada es una situación pues que a veces no tiene mucho reparo, digámoslo así. Trabajar en la prevención, ¿cuán importante es que se trabaje en la prevención y qué se está haciendo para trabajar en la prevención? Ruth, mis antecesores confirman lo que yo digo, se oponen por oponerse, no están orgullosos de que este es el primer gobierno de izquierda democrática constitucional, Ruth. Nunca en el Perú tuvimos un gobierno de izquierda constitucionalmente elegido. Por lo tanto, todos se oponen porque tienen que oponerse. El señor Paredes ha hablado cosas que no tienen nada que ver con el punto. Está en el proyecto que presenta el ministro de Justicia, Félix Chero, está exceptuado el artículo 173. ¿Para qué vas a castrar químicamente a los que ya tienen cadena perpetua? Eso ya está previsto. Solamente se incluyen los artículos 170 al 172 y el 174. O sea, el jurista está hablando de otras patologías. ¿Qué tenemos que hacer con otras patologías? Estamos hablando de violación de menores. Entonces, acá no se trata de reprimir el pensamiento. Dice que no, que si le disminuye la libido, ese no es el problema es el pensamiento. Oiga, el pensamiento no lo vas a limitar con inyecciones, esa es una tontería. Y ese fue el fundamento del expresidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez. Aquí se trata de tomar medidas efectivas y lo más importante es el control que tenemos que tener contra esos señores. Ruth, ¿cuántos gobiernos desde Fujimori a la fecha no han hecho nada en materia de prevención? Pero ahora todos son prontos, rápidos, veloces en criticar a Castillo. Entonces, Castillo está tomando una medida que nunca se ha aplicado y que para mí lo más importante es el control de estos enfermos, ¿no es cierto?, que tienen problemas de líbido. No tienen un problema de pensamiento, tienen problemas de líbido y de desviación. Ya con el problema dado. Jaime, me voy a ir con su idea a un corte comercial. Enseguida voy a retomar con la respuesta del abogado Giacoma, en referencia a lo que usted ha dicho, también con el señor Carlos Paredes, analista político, sobre lo que usted se refiere, esto de que pues siempre habrá por qué oponerse, simplemente porque hay una persona que ha sido posesionada, en este caso el profesor Castillo ha sido posesionada, elegida como presidente de los peruanos y tiene quizás otro tipo de pensamientos y de políticas que seguir, que proponer. Voy aquí a una pequeña pausa comercial. En el siguiente bloque vamos a hablar de la corrupción, que tampoco podemos dejarlo de lado. Un gran problema que le hace sombra al gobierno de Pedro Castillo en estos meses que ha estado en el poder y a su entorno más cercano. Ya volvemos en Ángulo. Seguimos aquí en Ángulo hablando del caso de Perú, esta propuesta que han hecho los ministros de Pedro Castillo de enviar al Congreso un proyecto de ley que promueve aplicar la castración química a los violadores de niños y niñas. Esto a partir de un caso deplorable que se dio, el secuestro y el abuso sexual a un menor de 3 años de edad, que causó conmoción. Sin embargo, la oposición de Castillo sale al paso y dice, es un problema social urgente que atender, pero quizás es una cortina de humo, se está queriendo ir el presidente Castillo por la tangente para poner una cortina de humo de sus problemas, los problemas que le hacen sombra a Pedro Castillo. Hay algunos en lista que lo hemos mencionado aquí, denuncias en un entorno cercano al presidente, su ex asesor, sus sobrinos prófugos, también una lobista que acusa al presidente Castillo de coordinar una mafia que dirige licitaciones en el Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo con mi panel. A esta hora están con nosotros aquí Carlos Paredes, él es analista político, docente universitario, también Luis Giacoma, abogado y constitucionalista en el Perú, y Jaime del Castillo, analista político, abogado y magíster en ciencia política. Voy a darle la palabra, abogado Giacoma, para que le responda. Hace un momento el señor Jaime del Castillo decía que usted estaba equivocado, que estaba hablando de otra cosa, otro concepto, cuando el tema
es la castración química y cuán aplicable es en lo legal, por ejemplo. Adelante, por favor. Ok, gracias por la oportunidad. Nunca dije lo que dijo el señor Castillo. Lo que yo he dicho es que la patología de violación, si se anula la libido, puede trasladarse a otras patologías, como asesinato, violencia, etc. Eso está comprobado psicológicamente. En segundo lugar, coincido plenamente con el señor Carlos Paredes. No es una medida efectiva porque se va a aplicar recién a los que salgan de cárcel en 20 años aproximadamente, porque no hay retroactividad legal. No se puede aplicar esta medida a los que están en la cárcel actualmente. Por tanto, lo que dice el señor Castillo, que es una medida efectiva, de primera orden y todo ello, cae. Porque, reitero lo que ha dicho el señor Paredes, como no hay retroactividad legal, no se puede aplicar. Y en tercer lugar, quiero sostener algo. El Colegio Químico Farmacéutico ya se pronunció al respecto y ha dicho claramente que la castración química trae efectos colaterales de salud. El Perú está afiliado, ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe las penas crueles. Y en ese contexto sería una pena cruel la castración química, porque introduce daños circulatorios, daños hepáticos a quien la recibe. ¿Vamos a retirarnos del Pacto de San José? ¿Sí o no? Es una medida, por eso, claramente populista, porque bastaba con dictar cadena perpetua y nos evitábamos todo un debate. Y reitero, es una medida populista porque intenta ocultar los graves problemas que vive Pedro Castillo, especialmente los 9 muertos durante el paro los últimos 5 días. Antes de darle la palabra a Carlos, Jaime, ¿era necesario hablar esto de la castración química, promover esto, una medida populista como lo ha señalado el abogado Giacomo? Porque quizás otras propuestas se podían haber dado, lo que está diciendo la cadena perpetua. ¿Cómo lo ve usted? Antes de darle la palabra a Carlos. Sinceramente me apena la pobreza de argumento de mi colega Jacome. Él dice que surgen otras patologías, o sea, si le controlamos la libido, se va a convertir delito en otras modalidades. Oiga usted, me está dando la razón, porque si este señor se convierte de violador, se convierte en ratero de autopartes, ¡voilá! ¡Qué lindo! Es efectivo entonces la castración, señor Jacome. Segundo, dice que el Colegio Químico Farmacéutico habla de efectos colaterales. Oiga usted, doña Ruth y nobles radiodientes, cuando tomamos una antalgina, cuando tomamos un paracetamol, cuando tomamos cualquier medicina, tenemos efectos colaterales. Por Dios, ¿de qué está hablando? ¿Populismo? ¿De qué? Ruth, no existe una sola prueba de corrupción de este presidente Pedro Castillo Terrones. Una sola prueba. Sus enemigos se desesperan y enloquecen por tratar de embarrarlo, por tratar de traérselo abajo. No le reconocen que es un profesor titulado, que tiene maestría, hablan de que es un ignorante, de que tiene que irse. O sea, la derecha desesperada por regresar a sus viejas costumbres mafiosas. Esto de la castración química me parece fundamental. Se va a controlar a estos depravados, le vamos a retirar la libido, y si se dedica a robar otras cosas, que es su temor de Jacome, ya pues que la policía lo vea, ¿no? Jaime, pero sí, lo que no es menos cierto es que el presidente Castillo, los casos de corrupción de la gente cercana, de su círculo cercano, le están haciendo sombra. Había una sombra bastante grande, fuerte. Se ha hablado de destitución, de la moción de censura, múltiples cosas que se han dado en este gobierno. A un secretario se le encontró $20,000 así de casualidad en el baño. Eso sí ha generado cierta preocupación, reacciones, y por supuesto lo que debe ser investigado, y en este caso pues involucra al núcleo cercano del presidente Castillo, sus sobrinos también que están prófugos actualmente. ¿No? Carlos, adelante, continúa con usted. Sí. Hola, entonces, Ruth. Sí, mira, gracias por la oportunidad. Me gustaría responderle al señor
Jaime del Castillo, y me impresiona el rosario de imprecisiones, medias verdades que terminan siendo grandes mentiras que acaba de decir. Primero, ha dicho en la intervención anterior que este es el primer gobierno de izquierda democrática en el Perú. Señor, ¿no se acuerda que llegó a la presidencia el señor Ollanta Humala Tazo por el Partido Nacionalista, que era de izquierda y es de izquierda? Dos, dice que esta medida no es populista. Si el problema es urgente, ya lo ha explicado el doctor, por lo menos se va a aplicar de acá a 20 años, porque se va a aplicar a los que salgan de la cárcel después de cumplir una condena alta. Y en el Perú, la violación de menores llega hasta la cadena perpetua. Y acá hay no cientos, miles de agresores que hoy están con esas condenas altísimas de 30 y 35 años. Entonces, ¿qué sentido y urgencia tiene si se va recién a poner en práctica por lo menos en 20 años? Demagogia pura. Y cuando dice que no hay una sola prueba de corrupción en este gobierno, por favor, los peruanos simplemente nos reímos. Tú lo has dicho, Ruth, el secretario personal del presidente tenía en el baño de su oficina $20,000 en efectivo. Además, tenía una cuenta bancaria con más de 100,000 soles que no podía explicar la procedencia legal de ese dinero. El presidente se ha reunido de manera clandestina en una casa en el Jirón Zarratea del distrito de Breña, en Lima, con empresarios que después han sido favorecidos en licitaciones y en obras absolutamente sospechosas, sobrevaluadas, y hoy hay hasta 2 colaboradores eficaces que se han acogido a una ley especial de colaboración con la justicia que están delatando al presidente Castillo y a toda la banda que nos estaba gobernando. El Ministerio Público ha dicho que es una organización criminal que lo que hacía era repartir entre empresarios coludidos obras sobrevaluadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Ahora, voy a darle la palabra ahora sí, Jaime. Pedro Castillo ha cambiado a sus ministros o los cambia cada 2 por 3, ha tenido que recurrir a esto. Se ve sumido en una crisis política desde que llegó al poder. ¿Por qué usted cree que se da eso, Jaime? Ya hablando un poquito de la gestión, ¿Perú es un país tan difícil o qué es lo que está sucediendo? Claro, lo que pasa es de que hay errores de enfoque terribles. Ollanta Humala nunca fue un gobernante de izquierda. Recuerden ustedes que para la segunda vuelta Ollanta Humala se arrodilló y besó los zapatos de Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa le extendió un certificado de buena conducta por el lado derecho. Eso no conoce el señor Carlos Paredes. Entonces, ¿de qué clase de analista es ese señor? El Ollanta Humala Tazo se echó ante Mario Vargas Llosa y ante los grupos de poder económico y así ingresó a tomar la banda presidencial. Nunca fue de izquierda, fue un mayordomo de la derecha. Ahora, el señor Pedro Castillo Terrones ha sido atacado desde el día 1. Hoy día en la mañana acaba de hablar el almirante Montoya diciendo que este es un gobierno comunista y que este gobierno hay que traérselo abajo, que toda la derecha tiene que unirse y hay que encontrarle un acto de corrupción y vacarlo. Eso lo dijo hoy, creo que lo puedes confirmar inmediatamente, Ruth. Y lo que hace el señor Carlos Paredes y Jacome es unirse a ese coro que trata de traerse abajo un gobierno honesto, limpio. El señor Pedro Castillo no tiene ninguna prueba en contra. Lo de Karelyn López, Zarratea y Pacheco, oiga usted, es un tío vivo, ¿no es cierto? Es un perrito que se muerde la cola desde hace meses de meses. Cayó el programa Cuarto Poder de América Televisión aquí en el Perú porque nos quisieron vender humo con Zarratea, con las reuniones secretas con Karelyn López y nunca lograron nada, Ruth. No hay ninguna prueba. Todas son sospechas y sospechotas. Antes de irme a la pausa comercial, Carlos, esa carcajada que lanzó al aire, no hay ninguna prueba, dice Jaime. ¿Las hay? Por favor, el señor Jaime del Castillo lo que no cuenta es que no se puede investigar todavía al presidente de la República porque su inmunidad presidencial lo protege. Pero el Ministerio Público ya tiene un montón de pruebas en el expediente, por eso es que ha pedido la detención de Bruno Pacheco y de 2 sobrinos del presidente que dijeron que se iban a poner a derecho y hoy están prófugos de la justicia. Así que no nos vengan a decir que este gobierno es honesto. No es de izquierda porque efectivamente
no está poniendo ni siquiera en acción el plan comunista de Cerrón, sino es un gobierno profundamente ineficiente y corrupto. Muy bien, entonces que presente las pruebas. Voy aquí a la... Sí, Ruth, el Ministerio Público va a presentar las pruebas en su momento. Hoy no lo puede hacer porque el señor. Si la prensa y la derecha tuviese una sola prueba contra Pedro Castillo, acá no se trata de derecha, que no la mostraría, señor. Se trata simplemente de hechos fácticos que solventan mi posición, señor, y la de miles de peruanos. Por eso que el presidente tiene 76% de desaprobación. Respete usted a la opinión pública y presente la prueba. Dígale usted al público cuál es la prueba de delito cometido con Pedro Castillo. No esté mintiendo sistemáticamente como hace el presidente Castillo. No, señor, dígame usted cuáles son las pruebas. Carlos y Jaime, vamos a respetar los cortes comerciales en este momento. Debo irme a la pausa comercial, vamos a respetar a los cortes comerciales. Regreso inmediatamente con el debate aquí en Ángulo, hablando un poco de esta propuesta, castración química a los violadores, un tema que sale a la luz, que se ha mandado ya al Congreso por parte del gabinete de Pedro Castillo. Unos dicen que simplemente es una medida populista, que hay otras cosas que el presidente debe explicar a su pueblo. Una familia va a interponer una demanda penal contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, abandono a personas en peligro. Se trata de los seres queridos de Romero Corillocla, 26 años de edad, resultó lesionado en un ojo en medio de las protestas recientes, esas protestas sociales grandes que se han dado en contra de Pedro Castillo. Volvemos con esa reacción que tienen los peruanos y también con ese índice de popularidad que ha bajado abismalmente, como lo mencionaba hace un momento Carlos. Ya volvemos. La oposición en Perú asegura que Pedro Castillo se ha ido por la tangente con el tema de sus dos sobrinos prófugos de la justicia. Estamos hablando de Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Son reclamados por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de la infraestructura peruana. En esta misma causa se investiga a Bruno Pacheco, exsecretario del Palacio Presidencial. ¿Qué pasó? El pasado 12 de abril, Fray Vázquez apareció tras permanecer 15 días en la clandestinidad en una audiencia virtual del periodo por el que fue elegido. A continuar este diálogo, nos quedaba pendiente la reacción del abogado Luis Giacoma con respecto a lo que se decía, abogado, en el bloque pasado, hablando de la popularidad de Pedro Castillo, que Carlos lo citaba, va en decadencia, y están las cifras, las hemos presentado aquí. Jaime decía, no hay que hacerle caso a esas cifras porque no hay ninguna prueba incluso que justifique el hecho de que lo persigan al presidente Castillo. ¿Cuál es su postura? Adelante. Concédeme 30 segundos para aclarar algo. No se me ha refutado por el señor de Castillo la realidad que los violadores de ahora detenidos no van a poder ser sometidos a esta castración química. Solamente podrán ser los que estén juzgados desde ahora en adelante. Eso en principio, por lo tanto no es una medida efectiva. Ahora sí paso a contestar la pregunta. Mira, en noviembre de 2020 el presidente Merino tuvo que renunciar, y estuvo bien que renuncie, por 2 muertos. Castillo ya lleva 9 muertos en Huánuco, en Cusco, en Huancayo, en Junín, y no renuncia. Es un régimen con las manos manchadas de sangre de 9 pobladores, de 9 seres humanos del pueblo peruano. Reitero, Merino por 2 renunció y estuvo bien. Yo salí a las calles por la renuncia. Castillo por 9 no renuncia. Eso ya nos dice mucho de la catadura moral de Pedro Castillo. Vamos aquí inmediatamente, Carlos, a concluir este bloque. Antes de irnos al corte comercial, me confirma producción, tenemos que irnos al corte comercial.
Vale. Vamos con Carlos entonces a culminar esta idea de lo que decía las protestas. Eso es importante traerlo a colación, las protestas, la popularidad. Ahora sí, ahondemos en esta idea que dejamos pendientes en el bloque pasado, Carlos. Sí, Ruth. Fíjate, el presidente Pedro Castillo ha sido muy exitoso en dilapidar su capital político. Él, desde que ingresó a la presidencia en julio del año pasado, ha ido cayendo sistemáticamente en la aprobación, y esto no es porque los peruanos seamos inconsistentes o no tengamos un criterio propio. Lo que pasa es que su gobierno ha sido absolutamente errático, ineficiente en solucionar los problemas de la gran mayoría de los peruanos. Incluso a la hora de escoger a sus colaboradores, los ministros de Estado, uno más impresentable que el otro. No tienen currículum, tienen prontuario. Y no lo estoy diciendo de manera antojadiza. La prensa de investigación ha documentado cada uno de los casos. 50 ministros de Estado, Carlos. 4 gabinetes y uno más ineficiente que el otro. Vamos a dejar ahí, ponemos un freno para que Jaime también alcance en este bloque antes de irme a la pausa comercial. Jaime, ministros que tienen prontuario. Mienten los dos señores Jácome y Paredes cuando dicen que esta norma se aplicará, pero dentro de 20 años. Por favor, ¿qué les pasa? ¿Acaso no saben que una norma se aplica al día siguiente de su publicación? Por favor, ¿por qué mienten de esa manera? Están hablando ante público internacional y ellos no tienen el menor reparo en hablar mal de su país, en hablar mal de un presidente de la República decente y honrado. Somos la 4ª mejor economía regional. Tenemos éxitos en vacunación pública. Los niños ya regresaron al colegio, ahora con presencialidad total. Tenemos superávit comercial. Tenemos, digamos, una serie de logros económicos y financieros que nos posicionan grandemente, Ruth. No lo digo yo, puedes consultar las cifras. En materia de seguridad interior, este ministro... Sí, dígame. Sí, vamos a irnos a la pausa comercial. Estamos hablando aquí en Ángulo sobre este proyecto que ha sido enviado ya al Congreso, el proyecto de ley de castración química a los violadores de niños y niñas, emprendido por el gabinete de el presidente Pedro Castillo. Ya volvemos con más en Ángulo. El tiempo nos jugó en contra, lastimosamente. Gracias a los 3 participantes vamos a tener más oportunidades de seguir hablando de la situación del Perú y debatir con argumentos. Voy a agradecer en este momento a Jaime del Castillo, analista político, abogado y magíster en ciencia política. Jaime, muchas gracias. Al abogado Luis Giacoma, constitucionalista en el Perú. Y también a Carlos Paredes, analista político y docente universitario. El día de hoy hemos hablado esto de la castración química para los violadores, una propuesta que se ha dado en las últimas horas de parte del gobierno de Pedro Castillo. A ustedes, gracias por su compañía.